Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé, padre. Hola, ¿Mm? ¿Y las cámaras, cómo estamos? Escondiditos ahí de la lluvia. Hola, Cristóbal, ¿cómo hola, estás Pablo, tú? bien. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está la lluvia? Bien. Aquí estamos mojándonos, estoy en la intemperie aquí, aprovechando la lluvia, pero de repente para. Yo lo que quiero es que llueva, pero sin mucho viento y en forma prudente, digamos, que no nos pase lo de los aluviones. Bueno, un gusto saludarlos, ¿ah? Entonces vamos a retomar lo que ya estábamos haciendo, un breve repaso, digamos, para introducir el tema. Y yo estaba en el tema de la traslación, ¿eh? Entonces, la traslación, a ver cómo está, cómo es la cosa de la traslación. Aquí está. Entonces, uno habla de traslación cuando se cambia la posición, digamos, de los ejes. O sea, aquí, por ejemplo, yo podría tener un sistema de representación XY y un sistema X' y prima. ¿Ya? Tengo dos sistemas, por lo tanto, un punto, aquí el punto P, por ejemplo, X, Y, también tendría coordenadas X' y Y' en el otro sistema. Lo explico. Por ejemplo, en este caso, si en el sistema XY las coordenadas son X, Y minúscula, el X corresponde a esta distancia, desde P al eje Y, y el Y corresponde a la distancia de P al eje X. A su vez, si tengo coordenadas X' y Y' en el sistema X' y Y', el X' es este pedacito, la distancia a Y', y el Y' es este pedazo de acá. Esto hace posible de que uno pueda pasar de un sistema a otro, siempre que tenga la distancia entre los ejes. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la distancia entre el eje Y y Y' es h, y la distancia entre X' y X es k. Basado en eso, el X, que corresponde a la distancia del eje Y, es X' más h. Basado en eso, el Y, que corresponde a la distancia del punto al eje X, es X', perdón, Y', la distancia del punto al eje X', más k. ¿Mm? Entonces, para pasar de un sistema a otro, lo que uno tiene que hacer, digamos, es los reemplazos pertinentes. Por ejemplo, aquí dijimos que X era X' más H y que Y era Y' más K. Por lo tanto, si despejo, X' es X menos H y Y menos K. Lo más claro son estos dos puntos aquí. Este es el origen del sistema XY. Sus coordenadas son 0, 0. Pero dado 0, 0. Y este es O', que tiene coordenadas 0, 0 en el sistema X' y Y'. Pero si este O lo ubicamos en el sistema XY, tiene coordenadas H, K. Si este origen lo ubico respecto al sistema X', Y', tiene coordenadas menos H, menos K. Tiene menos H, menos K. ¿Mm? Eso es, eso es. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Para el asunto de las ecuaciones, por ejemplo, aquí, ecuación de una parábola con vértice HK y eje focal paralelo al eje X. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. A ver si lo tenía más arriba. No, aquí lo tenía más arriba. Si yo analizo cuál es la ecuación de esta parábola
En este sistema, porque aquí en este sistema el vértice sería 0, 0. Si las coordenadas del punto son x' y', la ecuación es y' al cuadrado igual a 4p por x'. Y' al cuadrado igual a 4p por x'. Si hago los cambios pertinentes, me traslado de sistema y tendría, digamos, una nueva ecuación, x menos, en vez de y' tendría x menos, y' tendría y menos k al cuadrado. En vez de x' tendría x menos h multiplicado por 4p. Esta es la ecuación ahora en el sistema XY. El vértice tiene coordenadas h, k. Aquí quedan indicadas las coordenadas del vértice. Y este numerito se mantiene porque la parábola sigue siendo la misma. Este 4p, no olviden ustedes de que corresponde a la longitud del lado recto. Y el lado recto es la parábola como lo es el diámetro de la circunferencia. Determina la esencia. Y aquí tenemos un ejemplo de una parábola y menos 3 al cuadrado igual a 8 por x menos 5, cuyo vértice ahora es 5,3. Y el eje focal, en vez de ser coincidente con el eje x, es paralelo al eje x. Pasa a ser paralelo al eje x. Aquí, el eje focal pasa a ser paralelo al eje x que está ahí. De la misma manera, entonces, si tenemos una parábola con vértice HK y eje focal paralelo al eje Y, ¿cómo se obtiene la ecuación? Bueno, al trazar un sistema x' y', ¿cierto? El vértice sería el origen. Y en ese caso, a ver, ahí está. Al trazar el vértice sería el origen, 0, 0. Y la ecuación en el sistema x' y' sería x' al cuadrado igual a 4p por y'. Si nos cambiamos de sistema, x' tendría que reemplazar x menos h, que es el equivalente. Y el y' sería y menos k, que es el equivalente. Este al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Esta sería la ecuación, entonces, de la parábola con vértice h, k, pero el eje focal ya no es ni el x ni el y, sino que es paralelo al y. Es paralelo al y, como está aquí. Aquí está el eje focal, pasa a ser paralelo al y. ¿Por qué? Porque está desfasado el vértice. Eso es lo que vimos la clase anterior. Aquí tengo el ejemplo, ¿cierto? De x menos 2 al cuadrado igual 16 por y menos 7 al cuadrado. El vértice sería menos 2, menos 7. El eje focal sería paralelo al eje y. Ahora, el 16 es la longitud del lado recto. La cuarta parte de eso, porque esto es 4 veces la distancia del vértice al foco. La cuarta parte, 16 partido por 4, me da 4, es la distancia del foco al vértice. Ahora, como es positivo x16, es abierta hacia arriba. Si fuera así un signo menos, pasaría a ser abierta hacia abajo. ¿Mm? Con la elipse pasa lo mismo. ¿Mm? En el sistema x' y', x' al cuadrado partido por a cuadrado más y' al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1 con a mayor que b. En este caso, es una elipse cuyo centro es el origen del sistema x', 0, 0. Y el eje focal coincide con el eje x'. Pero si nosotros nos cambiamos a un sistema de ejes x, y que son paralelos a x' y están a distancia h y a distancia k, entonces nosotros teníamos que hacer el cambio y aparecería la ecuación como x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más y menos k al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Acá, por ejemplo, un ejemplo, esta sería una elipse con centro, el punto 2,2,
Y el eje focal, por ser este numerito que está bajo las X mayor que el 16, el eje focal sería paralelo al eje X. Paralelo al eje X. ¿Mm? Bueno, en el caso de la elipse con centro HK y eje focal paralelo al eje Y, la misma cosa. Esta es cuando el A, que es el número mayor, A cuadrado, mayor que B cuadrado, está bajo Y' al cuadrado. Esta es centro en el origen del sistema X', y además coincide el eje focal con el eje Y'. En consecuencia, si hacemos los reemplazos, aparece esta ecuación, siendo A cuadrado mayor que este término, el eje focal es paralelo al eje Y. Y el centro va a ser H, K. Con la hipérbola pasa lo mismo. Ahora vamos a irnos al Grasmati y ahí vamos a ver lo que yo estoy señalando. Aquí estoy señalando esto. Ya, voy a partir con la parábola. La parábola, por ejemplo, tengo Y al cuadrado. Y al cuadrado, igual. Pongamos 8. No, 16, pues ya. 16x. Esa debería darme una parábola, donde el eje focal coincida con el eje X y el vértice sea el origen, tal cual como está ahí. ¿Ya? En este caso, si el 16 lo dividimos por 4, eso es 4, es la distancia del vértice al foco. O sea, el foco estaría aquí, en el 4. Lo voy a dibujar, lo voy a dibujar aquí. Ahí estaría en el 4. Y esta recta, y para abajo también, ¿cierto? Esta sería el lado recto. Este es el lado recto. El valor del lado recto es 16 unidades. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y las 8 que están para arriba son las 16. Aquí está el vértice, 0, 0. ¿Queda clarísimo? Ya, perfecto. Ahora voy a borrar esto porque se nos va a complicar. Si yo cambio y coloco menos 16, se abre hacia la izquierda. Pero es la misma parábola, porque el 16 es el número que determina la longitud del lado recto. Por lo tanto, eso nos indica que es la misma parábola. Lo que cambia es la ubicación. Lo mismo pasaría si yo, en vez aquí de colocar, a ver, tengo Y, paréntesis, y coloco, por ejemplo, Y menos 3 al cuadrado. Y acá coloco, por ejemplo, X, vamos a ver, X más 2, por ejemplo. Más 2. El centro de la parábola es el punto menos 2, 3. Estaría por aquí con el 3. Aquí estaría el centro. Y ahora la parábola tendría que ser su eje focal paralelo al eje X. ¿Se fijan? Aquí, perdón, decía centro yo. El vértice es el menos 2, 3. Ahí está. Menos 2, 3. Y se abre a este lado. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí un signo menos. Pero si hubiera tenido un signo más, es para el otro lado. Esto es lo que estábamos hablando en términos de traslación. Lo que cambia, digamos, es, en este caso, cuando estamos escribiendo esta expresión, estamos cambiando el vértice de la parábola. Y naturalmente, digamos, el eje focal ya no coincide con el eje X o el eje Y. Más bien es paralelo al eje X o bien paralelo al eje Y, según, digamos, lo que tengamos escrito. Por ejemplo, yo aquí cambio
en vez de y coloco x ahí, y coloco aquí el y, inmediatamente me da una expresión, ¿cierto? Una expresión que es abierta hacia arriba, o si aquí dice menos 16, abierta hacia abajo. ¿Mm? Abierta hacia abajo. O si coloco 16, abierta hacia arriba. Eso es lo que estamos hablando respecto a la traslación. Ya, a ver, voy a colocar ahora, por ejemplo, este mismo número, x cuadrado partido por 25, dije, más, aquí, más este y más 2, lo voy a colocar al cuadrado dividido por 16, igual a 1. A ver, tengo x menos 3 al cuadrado partido por 25, más y más 2 al cuadrado partido por 16, igual a 1. El centro, y bueno, aquí lo que tengo es una elipse, y su centro es, ¿cuál es el centro? 3, menos 2. 3, menos 2. Pero el eje focal es paralelo al eje X, porque este número, el 25, que es el más grande que el 16, está bajo las X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el 25 es a cuadrado, el a igual a 5, por lo tanto, la longitud del eje mayor es 10. Este es 16. Ese es el b cuadrado. El b vale 4. La longitud del eje menor, entonces, 4 más 4, 8. Por lo tanto, el 25 y el 16 son números fundamentales para saber cómo es la elipse. Pero lo que va determinando su ubicación son las coordenadas del centro. Son las coordenadas del centro. Si yo, digamos, aquí estas coordenadas las cambio, por ejemplo, aquí coloco menos 2, por ejemplo, ¿eh? En vez de más 2 coloco menos 2, inmediatamente la elipse se desfasa. ¿Mm? Ahora, si en vez del 25 yo coloco aquí el 16 y debajo acá coloco el 25, va a haber un cambio sustancial en la ubicación. ¿Por qué? Porque como está debajo del I, el eje focal ahora va a ser paralelo al eje X. Ahí. Pero en todos los casos, en la primera, en la segunda y en esta, estamos hablando de la misma elipse. Es la misma elipse. ¿Por qué? Porque la longitud del eje mayor es 10, la longitud del eje menor en esta es 8. Es la misma elipse. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo cambio este numerito y le pongo 5, y le pongo, digamos, acá otros 5 ya, va a ser la misma elipse, porque no he cambiado el 16 y el 25. Los podría cambiar de posición, pero es la misma elipse. Es la misma elipse. El largo, el ancho, la longitud del lado recto va a ser la misma. Esos son los elementos que caracterizan a la elipse. Pero el centro puede ir variando y va variando la ubicación. Al variar la ubicación, está variando también, ¿qué es lo que está variando? Está variando la ecuación. Ahora, si yo en esta ecuación cambio de más a menos, ya cambió la figura. Cuando yo tengo por lo tanto, el eje focal en este caso es
paralelo al eje X. Yo el ver del dice aquí. No, yo he cambiado, por ejemplo, más. Es positivo. Y menos 5 al cuadrado por 25. Y algo así no cambia. Profesor está medio pegado. ¿Estoy rayado? ¿Cómo me dice? Pucha. No sé qué dijo, es que no se entiende, habla como robot. Estoy como robot. Sí, hay como, se escucha así, se escucha cortado, profesor. Tengo algo en internet. ¿Algo en internet? También los veo que están pegados. Tengo en internet. ¿Alguien me va a hacer no? No, no, Vale, ¿qué ¿tienes? dijo? Profesor tiene problemas de internet. Debe ser la lluvia. Tengo problemas de internet. Pero yo creo que esto me lo van a escuchar. Usted me dice si me escucha o no. La próxima semana me voy a dar cuenta, no sé si donde fue o no, es ayer. No se entiende nada, profesor. Así que lamentable, nada, se escucha nada. Muy poco, muy poco. Eh, Lo único que eh, escuché fue la semana ¿Y de si taller. apaga Fue muy su cámara? cortado. Me voy a Si salir, apaga, si apaga la cámara, me voy a va a andar mejor el audio. y si algo importante lo dice por el chat. escuchar audio. Ahora me Debe escuchan ser por la más, lluvia. Ahí un poco mejor. Ahí se escucha más fluido, pero se escucha igual cortado. un poquito mejor. Sí, La próxima, no me había dado cuenta yo, porque, no sé, nos desorientamos y todo corresponde a la semana de ayer. La Francisca está feliz, digamos, ¿eh? Por lo que voy a decir, nada de detalle. No tenemos clase, tampoco vamos a tener la prueba. ¿Me escucharon? Sí, de que no va a haber ¿No? clase y escuché tampoco que va a no haber hay prueba. prueba. No hay prueba, eso se escuchó muy claro. No hay prueba. La prueba la vamos a tener la semana siguiente, el 7, el día miércoles también. El A mismo día ustedes que se la prueba les entrega corresponde el ensayo. justamente. ¿Mm? El mismo día que se entregaría el ensayo. La prueba les corresponde. Sí, ya voy a hablar del ensayo. ¿Estamos de acuerdo? El ensayo lo podemos dejar para más adelante, para no dedicar dos cosas. Entonces, a la misma hora, a las 11:30, ustedes tendrían la prueba, el día 7. Ahí yo les voy a decir, no, se lo voy a decir de inmediato. Como me imagino que se les vino la noche, se les cayó la noche porque ya tienen el taller, tienen que hacer montones de entregas. A los que estén muy atrasados con el ensayo, les ofrezco lo siguiente. Ese 5% que corresponde al ensayo, se los sumo ¿a cuál prueba? A la primera prueba parcial.
Si se sacaron, por ejemplo, un 5 en la primera prueba parcial, esa nota, en vez de valer, ¿cuánto valía la nota? ¿La prueba esa? ¿La del libro? ¿30%? No, 35%. La 40, ¿no? última, la del libro, ¿cuánto era? 15, ¿no? Ah, la del Sí, libro la del libro 15. de 15. Ya, y después venía 20, No, después venía otra de 40. 40. Y esta que viene, ¿cuánto vale? 40 también. 40, Esto también. 40, 40. Ya. Entonces, a la del libro, la dejamos en 20%. Y ahí es donde mejor le fue. ¿Ah? ¿Queda claro? Sí, En vez de sí, valer a mí 15%, vale 20%. Ahora, si no le conviene, entrega el trabajo y obtienen su 5%. ¿Cuándo me lo cuentan? El día de la prueba. Ahí mismo me lo dicen. Me dicen ahí, prefiero tal cosa, entrego el trabajo. El trabajo, digamos, me lo pueden entregar el día viernes, por ejemplo, ¿ah? Para no entorpecer la entrega en el momento de la prueba. ¿Está clarísimo? Sí, ¿Ya? profe, ¿Me están claro. escuchando mejor ahora? Sí, profesor. Sí, ahora Sí, mejor. profesor. Me Sí. están escuchando mejor. Entonces me voy a arriesgar a mostrar lo que estaba haciendo, ¿ya? Y lo que estaba haciendo, ¿qué es lo que era? El Grasmatic. Ahí estaba colocando, digamos. Ya, pero voy a seguir más bien, digamos, me interesa más lo que está pendiente. ¿Te quedó claro entonces las formas que toman las ecuaciones, tanto de la elipse como la hipérbola? Por ejemplo, aquí, yo tengo esta hipérbola, con centro en el origen, y el eje focal el eje X, porque aparece X' al cuadrado primero. Si hacemos el reemplazo, X' por X menos H, y el Y' por Y menos K, esta pasa a ser la ecuación de la hipérbola con centro en el punto H, K. Y el eje focal pasa a ser paralelo al eje X. En el otro caso, esta era la ecuación de la hipérbola con centro en el origen y eje focal el eje Y'. Si cambiamos Y' por Y menos K y X' por X menos H, tengo una ecuación ahora en el sistema XY de centro H, K. Y eje focal paralelo ahora al eje Y. ¿Está claro? Vamos con las asíntotas de una hipérbola de ecuación como la que estamos hablando. Repito, esta es la ecuación de la hipérbola con centro HK y eje focal paralelo al eje X. Si multiplicamos por X por A cuadrado y B cuadrado, por el producto, A cuadrado por B cuadrado, a multiplicar aquí se simplifica A cuadrado y me queda B cuadrado por X menos H al cuadrado. Al multiplicar por A cuadrado por B cuadrado, se simplifica B cuadrado y me queda A cuadrado por I menos K al cuadrado. Y A cuadrado por B cuadrado multiplicado por 1 es una constante. Esto es una suma por diferencia. B por X menos H menos A por I menos K, sería el primer término, la diferencia, multiplicado por B por X menos H, más A por I menos K. Aquí escribí la diferencia por la suma, o la suma por la diferencia, igual a la constante. La asíntota resulta de este factor lo hacemos igual a 0. Y este factor igual a 0, y ahí aparecen las dos ecuaciones de las asíntotas. Al ser esto igual a 0, tengo Bx menos AI. ¿Ya?
B por H menos A por K, ese pasa para el otro lado y es una constante. Aquí tengo Px más A por I, B por H con signo menos, más A por menos K, pasan al otro lado y esta es una constante. Estas son las asíntotas. Ya, veamos cómo lo hacemos con una hipérbola de verdad. X menos 2 al cuadrado partido por 4 y menos 2 al cuadrado partido por 4 igual a 1. Multiplico por 4, porque los denominadores son el mismo. 4 partido por 4, x menos 2 al cuadrado, menos 4 partido por 4, y menos 2 al cuadrado, igual 4 por 1. Esta es una suma por diferencia. X menos 2 menos y menos 2 por x menos 2 más y menos 2. Si ustedes multiplican esta diferencia por esta suma, es x menos 2 por x menos 2, ahí aparece al cuadrado, menos y menos 2 por el y menos 2, y ahí aparece al cuadrado. Los otros términos se eliminan, por eso es que se eleva el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. Este x menos 2 menos y menos 2 sería igual a 0, es una asíntota. Y este x más 2 más y menos 2, la otra asíntota. Esta es x menos y menos 2 menos menos 2, 0. X menos y igual 0, una asíntota. Esta, x más y menos 2 más menos 2 menos 4. X más y igual 4. Ahí están las dos asíntotas. En el caso de la hipérbola, cuyo centro es el punto H, K, y es paralela al eje, el eje focal es paralelo al eje Y, se procede de la misma manera. Con un denominador, A cuadrado por B cuadrado, se multiplica ambos lados, etcétera, etcétera. Vamos a un ejercicio. Aquí, el común denominador, el múltiplo, llamamos así, entre 9 y 4, tendría que ser el 36. 9 por 4 es 36. 36 partido por 9 es 4. 4 y menos 1 al cuadrado. Ahí está. 36 partido por 4 es 9. Menos 9 por x menos 1 al cuadrado. Igual. 4 por 9, 36. Esta es la suma por diferencia. A ver, ¿cuál sería la diferencia? 2 por y menos 1. 2 por y menos 1. Menos 3 por x menos 1. Al otro lado, sería el mismo término, 2 por y menos 1, pero más 3 por x menos 1. Igual 36. Si yo multiplico este término por este, me aparece el primero. Menos este término por este, me aparece el segundo. La asíntota. Este factor igual 0. Y este factor igual 0. Bueno, las ecuaciones de las asíntotas serían, aquí multiplico, menos 3x más 2y, menos, a ver, ¿cuál es este? Perdón. Sí, 3x menos 2y, ahí está. Multipliqué, menos 2, más 3, eso es más 1, menos 1 igual a 1, pasa 1. Aquí, 3x más 2y, menos 2, menos 3, menos 5, al otro lado, 5. Ahí están las dos asíntotas. Ya, ahora un problema que me lo preguntaron algunos de ustedes por ahí, parece que la vez pasada. Una hipérbola tiene solo un par de asíntotas, ahí están. Pero si yo doy un par de asíntotas, esas pueden ser asíntotas de muchas hipérbolas.
Por lo tanto, si yo doy dos asíntotas, tengo que indicar un punto para que la respuesta sea una sola. Ejercicio. Obtener la ecuación de la hipérbola, cuyas asíntotas tienen ecuaciones 3x menos 2y igual 0, 3x más 2y igual 0. Y que pasa por el punto 3, 4. O sea, estoy dando las asíntotas, pero estoy dando un punto, porque quiero una sola respuesta. Ya, 3x menos 2y multiplicado por 3x más 2y es igual a una constante. Esta sería la ecuación de la hipérbola. El problema es que no sabemos cuál es la constante. Pero como este punto 3, 4 pertenece a la hipérbola, satisface las variables x e y. Por ejemplo, el x vale 3, el y vale 4, el x vale 3, el y vale 4, hago los reemplazos, aquí tengo 9, menos 8, 1, 3 por 3, 9, más 8, 17, aquí tengo esto igual a 17. La ecuación de la hipérbola es este producto igual 17. En otras palabras, 3x por 3x es 9x cuadrado, menos 4y cuadrado igual 17, sería la ecuación de la hipérbola. Profesor, Pero como estamos, ¿sí? ¿por qué para encontrar la solución hay que multiplicar? Hay que multiplicar. Por la forma que formamos nosotros. Nos dimos cuenta acá, a ver, no sé si te refieres a esto. Aquí. Aquí tengo la ecuación de la hipérbola. Aquí la escribo en forma general. Perdón. Aquí tengo la ecuación de la hipérbola. Aquí la escribo en general, multiplicando por a cuadrado y por b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Este suma por diferencia. Y de este factor igual a 0 y este factor igual a 0 sale la asíntota. Por lo Ya, tanto, ya. yo lo Entonces, que hice fue lo nace de siguiente. ahí. Claro, en este ejercicio me están diciendo, estas son las asíntotas. Pero yo tomo este factor por este factor, es igual a una constante. No sé cuál es la constante. Si lo supiera, tendría la ecuación de inmediato. Lo que sé es que este punto 3, 4 está en la hipérbola. Por lo tanto, reemplazando x igual 3, el y igual 4, reemplazo aquí y obtengo el valor de k. 17. Por lo tanto, la hipérbola es 3x menos 2y por 3x más 2y igual 17. La escribo. Suma por diferencia, 9x cuadrado menos 4y cuadrado igual 17. Pero estamos acostumbrados a verla de otro modo. Entonces yo divido por 17. Todo. Porque estamos acostumbrados a verla igual a 1. Y además que aparezca el x cuadrado solamente. Entonces este 9 lo paso dividiendo al 17. Y este 4 paso dividiendo al 17. Aproximadamente 17 dividido por 9 es 1,9. Y este es 4,25. Esta es la hipérbola que tiene por asíntotas a las rectas 3x menos 2 igual 0, 3x más 2 igual 0, y además, si yo reemplazo el 3, 4 aquí, 3 y 4 aquí, se cumple la igualdad. O sea, el punto pertenece a la hipérbola. ¿Queda clarísimo? Bueno, aquí lo hice esto con dos ecuaciones de hipérbola muy sencillas, porque son iguales 3x menos 2y igual a 0. Son dos y asíntotas que pasan por el origen. Aquí lo voy a hacer con dos asíntotas 3x menos 2y menos 1 igual a 0, que no pasan por el origen. 3x más 2y menos 5 igual a 0. No me sirve, porque yo puedo tener múltiples ecuaciones. De hecho, yo multiplico 3x menos 2y menos 1
por 3x más 2y menos 5, y lo hago igual a cualquier constante y aparece una hipérbola. Quiero una hipérbola en particular, y quiero la que contenga al punto 2,4. Este término, multiplicado por este término, es igual a una constante, y ahí estaría la hipérbola. Si yo coloco cualquier número aquí, tengo una hipérbola. Si coloco otro número, tengo otra hipérbola. Si coloco otro número, tengo otra hipérbola. Todas estas hipérbolas tienen como asíntota a estas dos rectas. ¿Está claro? Ahora, yo quiero una en especial, la que contiene el punto 2,4. Entonces aquí, en vez de x, digo 2, y en vez de y, 4. Y reemplazo. 2, 4. A ver, 3 por 2, 6. Menos 2 por 4, 8. Menos 1. 6 menos 8, menos 2, menos 1, menos 3. 3 por 2, 6. 2 por 4, 8. 14. Menos 5, 9. Y menos 3 por 9 es menos 27. O sea, aquí yo tengo la ecuación, este producto igual a menos 27. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la hipérbola. Claro que a ustedes esta hipérbola parece que no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguir desarrollándola. Seguir desarrollándola. ¿Cómo la pueden desarrollar? Yo lo acabo de hacer aquí. Aquí, en el papel. Multipliqué esto por esto. Multipliqué 3x menos 2y, lo multipliqué con este de aquí. 3x menos 2y, lo multipliqué por menos 5. Y 3x más 2y lo multipliqué por menos 1, y el menos 1 lo multipliqué por menos 5, igual todo eso. Y me dio una expresión. A multiplicar este con este me aparece 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Pero también me aparecen valores de x y valores de y. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Para tener un ordenamiento como lo tuvimos acá, yo tendría que formar cuadrados del binomio. Eso se los voy a dejar pendiente, o sea, se los iba a dar de tarea, pero yo que lo tengo hecho lo voy a hacer, pero lo voy a escribir con calma y se los subo a la plataforma. ¿Les parece? Yo creo que mejora que yo esté perdiendo el Sí. tiempo, digamos, con mi artritis, metiendo los números ahí y devorándome todo lo que pudiera adelantar, digamos, haciendo algunas preguntitas acá. A ver. ¿Qué les parece esta ecuación que está aquí? Aquí dice que es la ecuación de una elipse. ¿Qué dicen ustedes? Que sí. Que sí. Chunda. Si hubiera un signo más, ahí te creo. Pero es que no hay más Te opciones. creo, dijo el... Si yo estaba pensando No en la porque hipérbola, no. estaba pensando en la hipérbola, Esta es pero una hipérbola. en las opciones Esta no es hay una hipérbola. hipérbola. Pero hay Ya. hay una diferencia ahí. Ya, bueno, ya les voy a dar la razón ahora les doy la razón. Ahora es una elipse. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, A ahora ver, sí. el Sí, centro ahora es el origen de esta elipse. No, No, pues, ¿cuál es el centro de este elipse que está aquí? el Menos menos 5 como 5, menos menos 7. 7. menos 5, menos 7. Ya, perfecto. ¿El eje focal coincide con quién? No, no coincide con ninguno de los ejes, pero es paralelo a quién, ¿al eje X o al eje Y? Al eje X. Ya. Y si yo en vez del 25 tenerlo ahí, ¿ah? Si tuviera ahí el 16, perdón, 16, y acá tuviera el 25, acá tuviera el 25, ¿qué me dirían? ¿Ah? Todavía insistirían en que es una elipse, ¿cierto? El centro se mantiene, menos 5, menos 7, pero el eje focal ahora es paralelo a quién? Al eje Y, porque este número es más grande. Al eje Y porque el 25 es más grande que el 16. Perfecto, perfecto, perfecto.
Ya. Ahora aquí les voy a poner un signo menos. Siguen viendo una elipse. Veo. ¿Qué ves? Una elipse. Al revés. No, al revés. ¿Qué es lo que ven? Una hipérbola. Hipérbole. Una Eso. hipérbola. Muy bien. La hipérbola. ¿Cuál es el centro de la hipérbola? 5,-7. 5,7. ¿Está claro? Ya. El eje focal. ¿Paralelo a quién? ¿Al eje X o al eje Y? Al X. Al eje X. Ahora, el eje focal, ¿paralelo a quién? ¿Al eje X o al eje Y? Al eje Y. X. Al eje Y, perfecto. Ahora, yo hice un cambio aquí, ¿cierto? 16, antes tenía 25, cuando estaba este de aquí era 25, por lo tanto, el eje transverso estaba determinado por este valor. A igual 5, 10, decía. Pero ahora está determinado por este valor. La distancia entre los vértices es 8. El A cuadrado es 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿y qué pasa si me vuelvo loco y le pongo 25 aquí? ¿Sigue siendo una hipérbola o no? Sí, Sí, bien. ¿Y qué pasa si me vuelvo más loco y le pongo un signo más? ahora es una circunferencia. No. Sí. Es una circunferencia, ¿con centro cuánto? ¿Cuál es el centro? 5,7. 5,7. ¿Y el radio cuánto? De 10. El radio. De 5, 5. 5. El diámetro. Para 10. que, ya, para que no pierda 10. los 10 que había sacado la cuenta, ya el diámetro. 10. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estamos de acuerdo. Pucha que está buena esta cuestión. Oye, el Grammati, uno lo pasa súper bien con el Grammati. Ya, aquí. ¿Qué voy a colocar acá? Voy a colocar paréntesis. X menos 1. Cierre paréntesis. Veo. ¿Qué ves? ¿Una elipse? No se ve. Veo. ¿Qué ves? ¿Una hipérbola? Tampoco se ve. Veo. ¿Qué ves? ¿Una circunferencia? Estáis más loco. ¿Qué ven? Si quieren les paso este 25, se los paso para acá. ¿Ah? ¿Se puede pasar el 25 para acá o no? Pero tengo que borrarlo de aquí, ¿por cierto? Y menos 5 al cuadrado igual a 25 por X menos 1. Ya, ahora, ¿qué ven? Esta raya no la miren, por favor, porque quedó desfasada ahí. ¿No es Ya, una parábola? ¿O es una parábola. El vértice de la parábola. ¿Cuál es el vértice de la parábola? ¿Qué punto es el vértice de esa parábola? X El vértice menos sería el H 5,1. y No, el 1,5. 1,5. Eso. 1,5. La longitud del lado recto, ¿cuánto es? Habría que dividir por 4 el 25, ¿no? No, ahí dice,
Ahí dice longitud del lado recto. Longitud del lado recto. ¿Ves? ¿Cuánto vale la 25. longitud del lado recto? 25. 25. Ya, para ver, para que no te esfuerces tanto, ya aquí te voy a poner un número, digamos, 24. A ver. Si lo divides por 4, ¿cuánto te da? Da 6. 24 dividido por 4, ¿cuánto es? 6. Ese 6, ¿qué viene a ser? La distancia del vértice al foco. ¿Estamos de Eso. acuerdo? El vértice está en el 1,5. Pero esta parábola, el eje focal, ¿es paralelo al eje X o al eje Y? ¿Paralelo al eje X o al eje Y? Al eje Y, ¿o no? No, el eje X. al eje Ah, claro, porque el eje X está con la multiplicación, X. multiplicando el 24. Ya, ahora, es una parábola donde el eje focal es paralelo al eje X o al eje Y. Al eje Ahora sí al eje Y. Y. Perfecto, al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la gran pregunta, la que tenía antes y esta, ¿son la misma parábola? Tienen distinta posición. La ecuación es distinta, por lo tanto la ubicación del gráfico es distinto. La pregunta es si son la misma parábola. Sí, porque tienen la misma esencia. Longitud del lado recto. Tienen el misma Eso, longitud del eso. lado recto. El lado recto es a la parábola como el diámetro es a la circunferencia. Es un dato determinante. ¿Ya? Esta es una elipse. No, Y ahora es una elipse. Y ahora es una elipse. no. No, ¿Qué es? una hipérbola. Una hipérbola. Muy bien. Muy bien. Es una hipérbola. Ahí centradita la hipérbola. ¿Eh? ¿Por qué? Porque queda ordenadita, sí, simétrica. ¿Eh? Simétrica. Una intercepta los ejes, punto, ya. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Ahora me escuchan bien? Ya. La Sí, próxima semana, ¿tenemos prueba? No, No, ¿Tenemos no, clase? no, ¿Tenemos no, clase? No. no. sí, sí, no. no, sí, Sí. no, sí. Va a haber una sola que va a echar a clase. Yo de todas maneras la próxima semana tengo que encender el computador, digamos, porque está programado así que. Pero ustedes van a estar en talleres. ¿M? Ya están justificados. ¿Cuándo vamos a tener la prueba? ¿El 7 7. o 7 no? de julio. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y el 7 es un número de la suerte o no es un número de la suerte? Sí, 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 obvio. Yo ¿dónde creo lo que sí, vendieron? El sí, teorema sí. de Pitágoras, ¿cierto? El el teorema de casino. Pitágoras, con el chess 4-5, el chess 4 da el 7, el chess 4, el tablero chino, ahí está, el 7 número de la suerte. Entonces les va a ir muy bien el día 7. ¿A qué hora van a tener la prueba? A partir de las 11:30. ¿A las 11? A las 11:30. Claro. Eso, a las 11:30. Hasta las 13 horas, no más allá. Tienen que enviar lo que tienen que enviar. Bueno, les iré a subir algunos ejercicios, digamos, para que se entrenen. ¿M? Pero hágale mucho empeño al taller. ¿M? Porque una vez que den esta prueba, muchos van a aprobar, van a tener un promedio, aprueban, y los que no, pueden dar un examen, así que tienen muchas posibilidades. Pero lo importante
¿Es que les vaya bien? ¿En qué ramo? ¿En él? En Taller, todos, taller. Taller. en todos, pues, profesor, nos tiene que ir bien en Ahí es todos. donde se hacen los artistas. Porque ustedes son artista. Son artistas. ¿Está claro? Ustedes son a la arquitectura lo que yo soy a la didáctica. ¿Qué es lo que es la didáctica? Es el arte de Enseñar. enseñar. Ahora, uno tiene que arreglárselas como sea, con todas las limitaciones, había y por haber. Se libraron, porque si hubiéramos tenido clases presenciales, yo lo habría sacado a mojarse a la lluvia. ¿Mm? Para que hubieran sentido, porque los artistas tienen que sentir, palpar, ya sean escultores, ya sean músicos, ya sean pintores, ya sean arquitectos. Bueno, pongan su nombre en el chat y nos despedimos. Nos despedimos. Y espero que el próximo semestre estemos juntos y las clases sean mucho más interesantes que esta. Pero para la prueba ustedes me prometen que se van a estrenar con el Grammati, ¿cierto? Ahí todo lo llevan al Grammati, todo lo miran en el Grammati y van a ir aprendiendo mucho. Profesor, ¿Sí? ¿usted cree que este próximo semestre tengamos en algún momento clases presenciales? ¿Y para qué me preguntan? Si yo no creo en nada. Oye. Porque tú me preguntas si yo creo que podamos tener clases Es que el presenciales. otro día mandaron una encuesta que teníamos que rellenar, así como, igual preguntaban como sobre las clases presenciales y cómo estábamos nosotros, así como si estábamos preparados o dispuestos a tener clases presenciales. Ustedes obviamente que estarán preparados a las clases presenciales, tuvieron clases presenciales toda la vida. ¿No? El tema está que tenían que preguntarle no a ustedes, tenían que preguntarle a Los Ángeles o a los chinos que no manden otra. ¿Mm? Pero bueno, han vivido una cosa espectacular ustedes, digamos. Sí, y bueno, yo tomo todas las cosas. Todas las cosas tienen algo bueno y no tan bueno. ¿Mm? Pero si nos hubiera tocado esta pandemia en otras circunstancias, en otros años, hace 30 años atrás, bueno, habría terminado la pandemia después que quede el escudo y se muera tanta gente. Porque las pandemias son para eso, para que se muere, y ahí se va muriendo el bicho. Listo. Y la universidad habría estado cerrada. Y ustedes, en vez de ser alumnos universitarios a los 18 años, como